Vamos a los temas financieros, económicos, de negocios, empresariales, de salarios mínimos altos con Roberto Aguilar, él es colaborador permanente de Horizonte H. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. Bueno, antes de comenzar me gustaría informarte que se dio a conocer el incremento para el salario mínimo a partir del 2026, va a ser de 13%. Esto implicará que va a pasar de 278.80 pesos a 315.04, lo que nos da un salario mensual de 9,582.47 pesos. Así es que, bueno. Esto se está anunciando hace unos segundos, ¿verdad? Hace unos segundos se está anunciando este acuerdo donde, bueno, pues es importante que participa el gobierno, las empresas y la representación laboral. Dime algo, Roberto. Este incremento de 13% para el salario mínimo general y profesionales en relación a otros años. Bueno, el año pasado fue de 12% en el interesante. primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero sí hay que reconocer que en el sexenio anterior llegamos a tener niveles de 20%. Fue una recuperación muy rápida que se dio justamente, y con esto, fíjate que es interesante, porque se ha aumentado en 154% el poder adquisitivo desde 2018, justamente con estos incrementos del salario mínimo. Oye, entonces es interesante. Estaba revisando justo la presentación que acaban de dar a conocer con los datos que nos estás adelantando. Esta gráfica que viene a continuación y usted ahora mismo ve en su pantalla. La evolución del salario mínimo general, más del 154%, dice el gobierno federal, aumento del poder adquisitivo respecto al 2018. Y esta gráfica es interesante porque el comparativo viene o lo retoman desde el año 2010 en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, lo que pasa con Enrique Peña Nieto y su gestión, y lo que ocurre y lo que viene ocurriendo con el actual régimen. Sí, fíjate que es interesante porque si hablamos de los sexenios anteriores había una limitación que era que un aumento al salario mínimo tenía efectos inflacionarios. Sí. Se ha demostrado que no, pero también no se puede mantener ese ritmo de crecimiento de los salarios porque ahí lo que tendríamos que ver son los niveles de productividad, que eso es algo que todavía debemos de incrementar en la economía mexicana. Pero bueno, finalmente también es un tema importante, Héctor, porque en el 2018 se desligó. Te acordarás que antes el aumento al salario mínimo nos implicaba aumentos por ejemplo, en algunos créditos, Sí, claro. en multas, en algunos pagos hacia el gobierno, y eso se eliminó porque se creó la unidad de medida y actualización, que es la UMA, y que la vamos a conocer en los primeros días de 2026, cuando ya se dé el dato final de la inflación del 2025. Entonces, cuando se desliga también hay una situación favorable y bueno, pues esto ha permitido también un mejor poder adquisitivo de la población. Sin embargo, esto se refleja también, es importante, en el nivel de consumo. A eso voy, ¿no? El poder adquisitivo del salario mínimo general. Ahora viene esta siguiente gráfica en donde nos vamos a detener porque se menciona en el año 2015 y pone un plato de frijoles, qué es lo que ocurría, y luego para el 2026 qué podría ocurrir, ¿no? En cuanto al poder adquisitivo. Es decir, según esta gráfica y según lo que muestra el gobierno a través de esto, es que hay más posibilidades de poder comprar más alimentos. ¿Nos alcanzan para más el salario? Fíjate que es interesante porque hay un principio que, bueno, los salarios suben por la escalera y los precios por el elevador. Entonces, qué buena frase. Era una carrera que lo que está sucediendo es que, bueno, pues los aumentos, como te decía, el salario mínimo, este mayor poder adquisitivo generaba mayor demanda y esto se reflejaba en mayores precios. Esto que ha sucedido ha ido acompañado con una inflación más baja. Hoy estamos debajo del 4%. Este es el promedio de los bienes y servicios que se miden en México, que se conoce como inflación, los precios, y esto ha ayudado también a mejorar el poder adquisitivo de la población. Entonces, por una parte, pues decía estos incrementos, y por otra que se ha mantenido también bajo control la inflación, porque si no, si tuvieras una inflación alta, mi estimado doctor, se come cualquier aumento al salario mínimo. Entonces eso es lo que ha permitido una estabilidad que había que reconocer pues, de la economía mexicana en ese nivel de los salarios mínimos, porque también es importante que los salarios que se pagan en la frontera norte del país, que habían sido mayores, hoy solo se van a incrementar, o se anunció que el próximo año solo se incrementan 5%. Punto. Para cerrar este segmento y este anuncio reciente sobre el aumento, cómo queda el salario mínimo a partir del próximo 2026, solamente reiterar, pasa de 278.80 pesos
a 315 pesos con 4 centavos para el próximo año. ¿Correcto? Exactamente. Y lo que nos da un salario mensual de 9,582 pesos, punto 47. Bien, muy bien. Al final del día, también esto mira, es importante verlo porque en promedio del aumento de los salarios que no están ligados necesariamente al salario mínimo es entre 4 y 6%. O sea, finalmente sí hay una ganancia, un mayor poder adquisitivo y eso creo que es importante porque todo el mundo lo sepa porque pues también es lo que vemos todos los días. Muy bien. ¿Nos da tiempo para revisar el tema que tenías? Rapidísimo. Fíjate que la Ciudad de México es el centro de la relación entre México y China en todos los sentidos, mi estimado doctor. Se han transformado algunas colonias, hoy vemos unos paisajes urbanos donde, bueno, pues hay muchas cosas que no entendemos porque están escritas en chino, hay muchos negocios, restaurantes, bueno, pues porque obviamente se le tiene que dar una repercusión o cubrir las demandas crecientes de la población. Es que fíjate que la inversión extranjera, sedes de empresas chinas, principalmente de tecnología, comercio exterior y también migración. Fíjate que y la inversión extranjera directa, por ejemplo, el año pasado proveniente de China a México sumó 710 millones de dólares. La capital del país fue la que más absorbió recursos. Luego es decir, los chinos asiáticos están invirtiendo más en la capital. Exactamente. Correcto. Y se disparó. Correcto. Y se disparó 4 veces, fíjate, con los datos de 2020 y 2024, 4 veces la llegada de chinos justamente al país y se concentraron, como te decía, en la Ciudad de México. Sí. En lo que se refiere a remesas, en el tercer trimestre de este año, México recibió $156,000 en remesas desde China, mientras que China recibió 1.3 millones de dólares en remesas desde México. Hablamos casi siempre de lo que llega, pero no de lo que sale, y esto creo que es un tema interesante. Y finalmente, esto es un dato revelador, te decía, en 2020 se registraron 2,282 inmigrantes de China, la mayoría fueron hombres, 60%. Las entidades federativas donde se concentró el mayor número fueron la Ciudad de México, que se ha convertido en este núcleo, Coahuila y también el Estado de México. Pero para 2024 esto se disparó a 12,973 personas provenientes de China, que como te decía, necesitan cubrir todos pues, sus temas de alimentación, salud e incluso entretenimiento. Por eso hemos visto que justamente muchas de estas calles, Polanco, por ejemplo, donde están las sedes, el centro histórico, incluso Santa Fe, se han teñido de una cuestión muy importante en términos de lo que están sucediendo. Tiendas, por ejemplo, supermercados, empresas, restaurantes. Distribuidores de automóviles. Sí, tenemos varias compañías que son las más importantes de tecnología, que no solamente en China, sino a nivel global, que tienen presencia en México. Pero mira, nada más para cerrar, las principales causas de migración desde China a México en los últimos años, de acuerdo con esta información de la Secretaría de Gobernación, fueron familiares, después económicas y en tercer lugar laborales. ¿Qué edad de personas de China son las que más llegan, emigran justamente a México? Entre 30 y 34 años y luego de 40 a 44 años, bueno, pues 54% es la edad más productiva. Claro, exactamente. Y entonces es lo que vemos, como te decía, que se ha modificado mucho este escenario en algunas colonias con la llegada de China. En algún momento pasó, te acordarás, Héctor, en la zona rosa con coreanos. Sí, es cierto. Sí, pero ahí se hacen. Sí, pero ahora lo que está prevaleciendo pues es justamente las personas que vienen de China a instalarse por sus familiares, a trabajar y también a cubrir sus necesidades en todos los sentidos. Pues yo lo veo bien. No sé tú qué piensas, yo lo veo bien. A ver, viene de manera formal, crean empleos. Exactamente. Y yo creo, Héctor, que lo que sí también es importante comentar es que la Ciudad de México cada vez es más cosmopolita. Claro, por supuesto. Estamos ya a la altura de cualquier capital del mundo. Tenemos personas de todo el mundo. De eso vamos a platicar más adelante, por favor. Porque los visitantes de Europa nos han dicho que ya la capital del país es más cara. Ah, bueno, eso sí. Que Madrid. Totalmente. Está encabezando los primeros lugares. Se ha encarecido mucho. Tiene que ver mucho también con la demanda, Héctor. Pero bueno, finalmente vamos a comentar porque hay muchos datos interesantes y creo que van a tomar más relevancia ahora con el Mundial. Bueno, de eso nos vamos a enterar más adelante con Gaby Cobo, que ya está, por cierto, aquí con nosotros. Bien, Roberto, muchas gracias. Al contrario, Héctor, muy buenos días. Es más, en algún momento vamos a hacer una mesa especial con Gaby Cobo, Roberto Aguilar y otros colaboradores. Juntos por primera vez platicando de los temas relevantes. Bien, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días.